Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto a Jehová porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el alfil pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Me invocarán y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Todos juntos los saciaré de larga vida y les mostraré mi misericordia. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Pídale al Señor, al Espíritu Santo que esté aquí en esta tarde. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por estar aquí, Señor, una vez más, Señor. Sabiendo, Señor, que son muchos los llamados y pocos los escogidos, pero tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y nosotros cumplimos con venir y dar tu palabra, Señor. Nosotros cumplimos con hablar de tu palabra, Señor. Y estamos aquí, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que quites todo lo que esté interfiriendo, Señor, para que esta iglesia pueda ser prosperada, pueda ser levantada, Señor. Quita todas las huestes de los aires, Señor, que estén aquí, Señor. Toda brujería que haya sido lanzada, Señor. Toda brujería de los alrededores y toda potestad del aire sea derribada en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario, todo lo que no quiera que podamos alabarte, Señor, todo espíritu de distracción y todo espíritu de tropiezo, Señor, sea quitado y sea derribado, Señor, en esta tarde, para hablar de tu palabra, Señor, con denuedo, como decía el apóstol, Señor. Te pedimos, Señor, que estés en esta tarde con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y te damos gracias, Señor, porque estamos aquí para alabarte, para glorificarte. Estamos aquí, Señor, porque te mereces que estemos aquí, te mereces toda la honra, te mereces toda la gloria. Todo lo que hacemos es para ti, Señor. Todo lo que hacemos es para ti, Señor, no para nadie más. Todo lo que se hace es para ti, porque solo tú lo mereces, Señor. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra, Señor. Tú mereces ser alabado y exaltado. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a exaltar tu nombre, vamos a alabarte, Señor. Bendiga a los que van a traer las ofrendas, Señor, a los que va a traer tu palabra, Señor, que sea hablada por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace levantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego. cuando levanto mis manos, mis cargas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible.
está con nosotros. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Puedes entrar un momento? Está frío, hermanos. Amén. Pero ¿sabe qué? Me consuela saber que Jesucristo andaba en el frío, en la orilla del mar. Amén. Así andaba Él. ¿Por qué nosotros no vamos a aguantar un poco de frío? Amén. Está demasiado frío que ni los calentadores pueden andar al basto. Pero aquí estamos para alabar al Señor. Amén. Vamos entonces, yo quiero cantarle un canto al Señor que se llama El poder que los cristianos tenemos. Amén. Si se lo sabe, puede cantarlo para el Señor. Aleluya. Tenemos un poder nosotros, hay que usar ese poder. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente y con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Amén. Orando todo tiempo, ahí está la llave, el poder del cristiano. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Amén. Para el Señor ahí está la clave. El poder del cristiano está en la oración. Amén. Voy a hacer una oración para empezar antes de leer la lectura, si quieren ponerse de pie. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí
porque sabemos que tú estás aquí, porque tu Espíritu Santo está aquí. Se siente la presencia del Espíritu Santo aquí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que vamos a hablar. Te pedimos que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, podamos agarrar algo de tu palabra, Señor, de lo que tú nos vas a hablar en esta tarde. Te pedimos que estés con nosotros, que sigas con nosotros, Espíritu Santo, y que todo lo que se haga aquí sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a abrir la palabra de Dios. La enseñanza se llama No descuides el llamado de Dios. Amén. No descuides el llamado de Dios. A abrir en la lectura en el libro de Mateo 21, el libro de Mateo 21. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, para los que no saben. Mateo 21. Amén. Y vamos a leer en el 28 al 32. 28 al 32. Cuando lo tengan pueden decir amén. Voy a empezar. Dice la parábola de los dos hijos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo le dijo: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y a vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. ¿Puedes sentar? Y yo le puse este título que me gusta, que se llama No descuides tu llamado. Amén. Hay muchas formas de descuidar el llamado en nuestras vidas. Muchas formas. Cuando el Señor nos ha llamado al ministerio, a hablar la palabra, nos ha llamado a que seamos sus hijos, nos ha llamado a salir por todo el mundo. A algunos que les dice que vayan a ciertos lugares, les da asignaciones, y el Señor nos ha llamado a muchísimas cosas que tenemos que hacer, pero hay muchas formas de que descuidamos el llamado, y muchas formas. Una de ellas es no orando lo suficiente. Otra de ellas es no leyendo la Biblia lo suficiente. Otra de ellas es no predicando la palabra como la debemos de hacer. Y otra, que no nos congreguemos como debemos de hacerlo. Hay muchísimas formas de descuidar el llamado. Como mirar la tele demasiado es descuidar el llamado. Mirar el celular demasiado es descuidar el llamado. Todo lo que sea mucho más tiempo del que le dedicamos a Dios es descuidar el llamado. Y cuando el Señor, en el libro de Génesis 1, que en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios estaba moviéndose porque había un caos, había una desorden. Entonces el Señor quiere que nuestra vida esté ordenada. Y en el libro de Génesis también el Señor empezó a crear.
empezó a crear la noche, empezó a crear el día, empezó a crear la tierra, empezó a crear la hierba, empezó a crear los animales, y cada cosa que el Señor iba haciendo era porque le estaba dando un propósito y una asignación a cada cosa. Por decir, hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y le dijo: tú vas a señorear sobre la noche y tú sobre el día. Y la lumbrera mayor es el sol, porque él señorea sobre el día para que la noche no llegue. Y la lumbrera menor es la luna, porque ella está en la noche para que el sol no alumbre. Y cada uno tiene su asignación, al igual que nosotros tenemos nuestra asignación. Cada uno de nosotros tenemos algo que el Señor nos ha dado y algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero ¿qué es ese algo? Lo que el Señor te ha entregado, tú lo sabes. Y eso es lo que yo sé también, lo que el Señor me ha entregado. Ahora hay muchas veces que por enfermedades o situaciones que han venido a mi vida se ha descuidado, y he descuidado. Muchas veces, no voy a negarlo, yo he descuidado. Y el Señor me ha llamado la atención. Como por ejemplo, algo que voy a decir aquí, a mí me gusta mucho la oración, y me gusta mucho orar por las personas, y me gusta cuando el Señor me muestra dónde están enfermos y qué les duele, y me gusta cuando el Señor me muestra qué espíritu está operando en ellos. Pero ¿sabe qué día me invitaron a comer en una casa, allá los hermanos, y yo y el Espíritu Santo de Dios me dijo que orara en voz alta, y no lo hice, porque dije yo, me da como medio así de que pues van a decir que voy a hacer, ¿verdad? O sea, y descuidé que no oré en voz alta. El Espíritu Santo me dijo que orara y que dijera algo allí, y yo no dije. Yo me quedé callada y comí y me salí, nos vinimos, y todo el día estuve con eso de que me estuvo diciendo que yo debí de orar en esa casa, y le dije: cuando vuelva a ir voy a orar en esa casa. Pero yo te dije que oraras ese día. O sea, Él nos da asignaciones, y el Espíritu Santo se constricta, y el Espíritu Santo nos regaña, nos dice lo que hicimos mal, y así me trajo todo el día. Y no podía yo ni dormir porque me estaba diciendo porque yo no oré ahí. Y así a cada uno de nosotros el Espíritu Santo se constricta porque estás descuidando algo y te empiezas a deslizar. Y eso es poco a poco. Es poco a poco, no es de que ya, no. De que empiezas a hacer una cosa que no hacías, la vuelves a hacer, poco a poquito se va metiendo hasta que lo haces. Recordemos que el Señor nos da asignaciones a cada uno de nosotros, y muchas veces no nos gusta. Hace rato estábamos hablando en la casa de que los caminos del Señor se tienen que dejar muchas cosas, aparte de que se sufre, aparte de que se batalla, aparte de que sacrificas cosas para Dios. Pero lo que haces para Dios no es en vano. No es en vano lo que estás haciendo para Dios. Porque los profetas, el Señor les hacía el llamado. A Jeremías le dijo: ve y clama. Y Jeremías le contesta: soy un niño, yo soy un niño. Y el Señor le dice: tienes que ir, porque desde el vientre de tu madre yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones. Y era una asignación que tenía él, y él se negó en un principio, pero lo hizo. Nosotros muchas veces nos da asignaciones que no queremos hacer. El profeta Jonás le dio una asignación de ir a Nínive, no quería, se fue a otro lado, le vino lo que le vino, de que el barco se estaba hundiendo, hasta que él tuvo que hacer lo que el Señor le mandaba. Entonces, ¿para qué esperar que nos pase algo para poder hacer lo que el Señor nos ha asignado? Moisés, el Señor le da una asignación de que ve libertar el pueblo, y que le dice: no sé hablar, soy tartamudo. Le asignó a Aarón para que fuera su intérprete, para que le tradujera, porque él era tartamudo. Pero el Señor te va a poner cada una de las cosas. Gedeón le mandó el Señor a que fuese a pelear la batalla. Y Gedeón, ¿qué fue lo que le contestó el Señor?
No, Señor, soy pobre, mi familia es pobre, ¿cómo voy a ir? O sea, puso la pobreza y la necesidad para no hacer lo que el Señor le mandaba. Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo soy el que te va a suplir tus necesidades, yo soy el que te va a mandar, yo soy el que te va a proveer, porque dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por añadidura. Nosotros, si buscamos el reino de Dios, muchas veces estamos viendo las cosas superficialmente, no vemos en la fe de lo que el Señor va a hacer más allá, porque estamos viendo de que me va a faltar, de que no voy a tener, de que mi familia no tiene, pero el Señor está viendo más allá cómo te va a bendecir, lo que nosotros no podemos ver. Por eso decía, camina por la fe, las cosas que no son como si ya fuesen, lo que no estás viendo es lo que estás viendo, no es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no miras, lo que no estás viendo. Eso es la fe. Y nosotros tenemos que hacer el llamado a la asignación. ¿Por qué descuidamos el llamado nosotros? Por tantas cosas. Porque yo no quiero sacrificar la oración porque quiero ver una película. Porque yo no quiero seguir leyendo la Biblia porque yo voy a salir a alguna parte, porque tengo algo que hacer, porque no quiero venir a la iglesia porque yo quiero hacer otras cosas. Pero la asignación que Dios nos ha dado es alabarle y es seguir adelante sus caminos. Porque todos los profetas, las personas que les llamó a la Biblia para una asignación y un propósito, el Señor, cuando no lo cumplían, pasaba algo con ellos, porque venía la mano de Dios contra ellos, porque tenemos que cumplir la asignación y muchas veces no queremos hacerlo. Y cada cosa que el Señor creó, incluso los pájaros están ahí, pero ¿qué dijo? Que le van a alabar, y cada que ellos cantan, le alaban al Señor. Las flores, cuando se están moviendo, están alabando al Señor. Todo alaba al Señor. Y a nosotros dijo que todo lo que respire alabe a Jehová. Por eso estamos aquí. Amén. Entonces tenemos que cumplir la asignación que el Señor nos ha dado, aunque no nos guste. Cuando Moisés mandó los 2 espías a la tierra prometida, ellos dijeron no, ya no volvemos ahí porque hay gigantes grandes. Y el Señor les dijo, yo los mando como poderoso gigante, voy a estar con ustedes. ¿Qué más poderoso gigante que el Señor que va con ustedes, que el gigante que está allá? Y a nosotros nos ha mandado hablar su palabra, porque dice que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, y que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y que nos ha dado autoridad sobre todo espíritu de pobreza, sobre toda cosa que nos ha mandado el enemigo, sobre todo estancamiento. Nos ha dado autoridad, solo tenemos que usarla. Si andamos en obediencia con el Señor, vamos a usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Y me gusta esta parábola que dice ahí en Mateo, donde leímos ahorita, en el versículo 28, dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Amén. Ve hoy a trabajar en mi viña, le dijo. 28. Le dice esta parábola: ve hoy. Respondió y le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. El Señor lo manda a una asignación, a trabajar. El Señor nos ha mandado una asignación a trabajar. ¿Y sabe cuál es el problema en las iglesias ahorita? Que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué pocos escogidos dice la palabra? Porque el Señor mira que son poquitos los fieles. El Señor mira que son poquitos los que van a cumplir su asignación. Y el Señor ve y conoce cuáles son los que van a cumplir su asignación. Por eso dice, no te preocupes, cuando hay muchas iglesias llenas, pero no todos
van a cumplir la asignación de Dios. No todos van a cumplir el propósito de Dios. Solamente aquellos que son escogidos y que Dios sabe que van a estar en la brecha y que van a seguir ahí, pase lo que pase. Aunque sea difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor sabe. El Señor sabe. ¿Recuerdan cuando apareció un hombre que le dice al Señor: yo te seguiré por donde quiera que vayas, yo nunca te dejaré? El Señor conocía que habló mucho y que se iba a ir. Así conoce el Señor de nosotros, cuando muchas veces hablamos y hablamos y no lo hacemos. Dice: y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él: sí, Señor, yo voy. Y no fue. Muchas veces el Señor les habla, les hace el llamado a las personas, y las personas dicen: no quiero. Y después van a su casa y el Espíritu Santo les empieza a redarguir y dicen: sí, lo voy a hacer por ti, Señor, y van. Pero hay otros que dicen: sí lo hago, sí lo voy a hacer, sí voy a alabarte, sí voy a glorificarte, sí voy a cantarte, sí voy a hablar tu palabra, sí voy a ir a orar por enfermos. Y llegan a su casa y no van, no se acuerdan. Y yo escuché un dicho allá en Monterrey, no sé quién se lo sabe, pero dice: el que mucho habla, no hace nada. Por eso dice la palabra de Dios que es mejor con diligencia hablar un poco y escuchar más. Pero tenemos que aprender a hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Este hombre dijo: sí, yo voy a ir. Y no fue cuando llegó a su casa. Entonces nosotros estamos viendo aquí que son dos llamados. Uno dijo que no iba y fue. Uno dijo que sí iba y fue. Siempre hay en la iglesia los que sí van a querer y los que no van a querer. Los que van a permanecer y los que no van a permanecer. Nosotros tenemos que ser de los que vamos a permanecer. Dice la palabra de Dios que si fundamos nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra confianza en la roca que es el Señor, vamos a permanecer. Porque el fundamento, la piedra del ángulo, es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar fundados en Él. Dice la palabra de Dios que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces, si vamos a seguir al Señor, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque uno le dijo no y el otro le dijo sí, porque le dijo que no fue. Pero eso le estaba hablando a los sacerdotes y a los fariseos. Pero los publicanos y las rameras son los que no lo conocían y son los que hicieron lo que el Señor quería. Son los que lo siguieron. Son los que el Señor los sanaba. Son los que el Señor les hacía milagros. Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. No le creyeron cuando llegó Juan el Bautista diciendo: viene tras de mí uno que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y ellos: ¿de qué está hablando? Pero era Jesús. No lo podían entender, ni aún los sacerdotes, ni aún los fariseos romanos. Pero los publicanos y las rameras creyeron. Tal vez muchos por las palabras, por las bendiciones, o muchos por los milagros que el Señor les hacía, pero creyeron. Y dijo el Señor: y ellos van adelante de vosotros, porque ustedes no lo hacen, porque ustedes no se arrepienten, no os arrepentís después para creerle. Amén. Y nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros no tenemos que quedarnos estancados, ni que irnos para atrás. Dice la palabra de Dios: si alguno que pusiese la mano en el arado, no mire para atrás, porque no es acto de mí. No es acto de mí. Nada te va a poder separar del amor de Dios. Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. El hambre está hablando de la necesidad. Ni hambre, ni peligro, ni cuchillo. Nada te va a poder separar del amor de Dios. Si sabemos que nada nos va a separar del amor de Dios, ¿por qué descuidamos el llamado que nos ha dado el Señor? No descuides tu llamado.
No lo descuides, porque son muchos llamados, pero pocos escogidos. Y quizás ese llamado que tú tienes, el Señor ya te escogió. Por eso tienes ese llamado, porque eres un escogido de Dios para un propósito de Él. Entonces sigue el versículo que sigue. Dice Efesios 5, 15 y 16. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el bien, porque viene el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que andar como en diligencia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que nos conviene? Andar como conviene, como aprovechándolo todo el tiempo para el Señor, porque los días son malos. Estos días que estamos viviendo, estamos viendo muchísimas más cosas de las que no mirábamos. Cómo se está levantando el enemigo, cómo están viniéndose todos los rumores de todas las cosas que dice en los tiempos finales. Entonces, mira con diligencia cómo andas, mira con diligencia qué tienes que hacer para el Señor, mira con diligencia, no como necio, dice, sino anda como sabio. Como un sabio, el sabio tiene que ver y pensar qué es lo que va a hacer. Si esto me conviene con el Señor, si esto no me conviene con el Señor, porque no nada más es de que voy a hacerlo y voy para allá y no voy, es porque tienes que andar como sabio, con diligencia, porque los días son malos y aprovechar bien el tiempo, dice. ¿Por qué dice aprovechar el tiempo? Porque no sabemos cuándo vamos a morir y qué vamos a presentarle a Dios. ¿Qué fueron nuestros últimos días en la tierra? Mis últimos días, quité la mano del arado y me fui para atrás. Mis últimos días, ya no quise servir, ya no te quise servir. Mis últimos días, vino una prueba en mi vida que me salí, quise. Mis últimos días vino una enfermedad que no pude, pero si tenías a un Dios fuerte y poderoso, dice el Señor que clames a Él y anda como en diligencia, no como sabios, no como necios. Vamos a ver el siguiente. Dice, por tanto, es necesario que con diligencia, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Mira que si no atendemos a la palabra de Dios, que si no atendemos a las cosas que el Señor nos ha avisado, que si no atendemos a la palabra que escuchamos, de todo lo que está pasando, de todo lo que tenemos que hacer, dice, no sea que nos deslicemos, que nos caigamos, no sea que nos caigamos. Y tenemos que andar con diligencia, tenemos que ser sabios, tenemos que ser Señor. Esos dos hijos, uno dijo que sí, el otro dijo que no. El que dijo que sí no lo hizo, pero el que dijo que no, lo hizo. Entonces, cuidado de que descuidemos el llamado de Dios y no seamos después uno de los escogidos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y los escogidos son los que van a permanecer hasta el final, los que van a permanecer y van a lograr llegar con el Señor. Arrastras, cansados, abatidos de la guerra, de la lucha que tenemos con el enemigo, quizá con las enfermedades, con la pobreza, con la necesidad, con la enfermedad. Pero vamos a llegar con el Señor. Esos son los que vamos a llegar con el Señor, son los que van a llegar con el Señor, los que estamos siguiendo el camino hacia la meta final. Amén. Entonces no descuides tu llamado de Dios y ya lo tienes. Eres bienaventurado y afortunado también porque el Señor te ha llamado. No lo descuides. Sigue adelante en el Señor. Pídele fuerzas al Señor. Dice, si alguno necesita fuerzas, Él te va a dar como las águilas, te va a rejuvenecer, te va a dar como las águilas, te va a dar fuerzas, te va a dar fuerzas como las del búfalo. Pero clámale, Él te está escuchando, está sus oídos atentos a nuestras oraciones. Él sabe la situación, sabe lo que nos pasa, pero quiere que nosotros le digamos a Él. Él quiere que nosotros le pidamos a Él.
Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta tarde. Y no descuidemos el llamado de Dios, porque es algo tan... Lo que está haciendo el Señor de llamarnos, somos bienaventurados, somos privilegiados, porque hay muchas personas que el Señor ya les ha cerrado el corazón, les ha puesto el corazón duro como al fariseo, como al de Egipto, como al de Egipto les ha puesto, que les cerró su corazón, se lo puso duro al faraón, porque ya no quería escuchar la voz que Dios le decía: suelta a mi pueblo. Él no quería esa asignación y Dios le puso su corazón duro como la roca. Entonces nosotros no tenemos que el Señor nos vaya a poner el corazón duro porque nos estamos resistiendo a lo que el Señor nos ha mandado hacer, a lo que el Señor nos ha asignado y a lo que el Señor nos llamó. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos ayude, que nos bendiga y que nos cuide de seguir adelante. Señor, danos fuerzas como las águilas, Señor. Tú dices que nos vas a dar la fuerza, Señor. Tú nos vas a ayudar y nos vas a dar las fuerzas que nos falta, Señor. Si el enemigo ha venido a hacernos la guerra, Señor, tú estás ahí como poderoso gigante. Tú estás ahí, Señor, para levantarnos. Tú estás ahí para ayudarnos, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ningún demonio, ninguna potestad, ninguna enfermedad, ningún espíritu de enfermedad, ningún espíritu de miseria, ningún estancamiento, Señor. Nada nos podrá arrebatar de tus manos. Pero tú eres el único, Señor, que puedes quebrar toda frialdad de nuestro corazón, que puedes quebrar toda frialdad de nuestro corazón, todo lo que nos está agobiando, todo lo que nos está estancando, Señor, todo lo que no nos deja avanzar, todo lo que nos está estorbando nuestra vida, Señor, se ha quitado del medio, Señor. Tú dices que tú vas a quitar la piedra de tropiezo, quita toda piedra de tropiezo de la vida de cada uno de nosotros, pero haz que se cumpla tu propósito, Señor. Tú dijiste en tu palabra, Señor, antes de que la persona se vaya por el mal camino, tú primero te la vas a llevar para que no se pierda. Entonces, ¿qué esperamos? Que Señor, que tú nos des con tu mano, Señor, un juicio para poder estar ahí en tu presencia. Tenemos que seguir, Señor, tu llamado. Danos fuerzas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Cuídanos, Señor. Ayúdanos a llegar a nuestras casas, Señor.